Salmo 29, versículos 3 al 11. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión, como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Vamos a orar. Padre amado, le agradecemos, Señor, que hemos podido llegar en esta noche para bendecir su nombre. Gracias, Padre amado, que podemos honrarle, que podemos adorarle y, Señor, entonar estas hermosas alabanzas. Gracias, Padre, también porque podemos orar. Señor, antes no podíamos orar. Estábamos lejos, Padre, de usted, pero gracias a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, fuimos hechos cercanos. Y gracias, Padre, porque ahora tenemos su palabra y podemos escudriñarla, podemos entenderla, alimentarnos por ella, por esa obra maravillosa que hace su Espíritu en nuestras vidas. Padre amado, le pedimos en esta noche que usted pueda estar animándonos, fortaleciéndonos con ella, y al orar, Señor, unos por otros, podamos, Señor, también ser fortalecidos en compartir su palabra. Señor, ayúdenos en esta noche, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, en esta noche vamos a ver que glorificamos a Dios por su poder. Glorificamos a Dios por su poder. Vimos la semana pasada que nosotros no damos gloria a Dios como nosotros queremos, sino que nosotros tributamos gloria a Dios. ¿Recuerdan el versículo 1? Dice, tributad a Jehová. Y un tributo es lo que el rey pide. No es lo que nosotros queremos dar a Dios, sino que damos a Dios de acuerdo a como Él pide. Por lo tanto, no podemos acercarnos a Dios y adorarle como nosotros nos imaginamos o como nosotros creemos que es mejor, sino que debemos tributar. Y tributar significa dar no lo que el súbdito quiere, sino lo que el rey pide. Y aquí vamos a ver que Dios es un Dios glorioso. El contexto acá, si recuerdan, lo conversamos un poco la semana pasada. David, al parecer, tuvo una experiencia real con una gran tormenta. Una gran tormenta literal que cubrió todo el territorio de Israel. Porque si lo notaron en los versículos, leímos que habla del Líbano y del desierto de Cades. Es decir, la parte norte de la tierra de Israel, desde el desierto del Líbano y después hacia el sur, llegando hasta Cades Barnea en el límite con Egipto. Es decir, toda la tierra de Israel sufrió una gran tormenta que posiblemente oscureció toda la tierra de Israel, y bajo ese horrible clima, David fue guiado a escribir este hermoso salmo y a mostrarnos que detrás de todo este poder que él ve en la naturaleza está el Dios Todopoderoso, el Dios Santo. Recordamos que en ese tiempo también los pueblos paganos que estaban alrededor de Canaán tenían otros dioses como Baal. Y Baal justamente vivía, según la mitología, en los bosques del Líbano. Y él era el dios de las tormentas, justamente. Y aquí David entonces quiere dejar en claro que hay un solo Dios verdadero, el único Dios verdadero, el Dios de la Escritura. Y cuando nosotros nos comparamos a este Dios, nos vemos tan pequeños. David en este salmo es como que estuviera viendo el mundo y la creación desde la parte más alta. Si usted ha estado alguna vez en un avión y ha mirado hacia abajo, ha visto que no se pueden distinguir las personas. El avión tiene que bajar lo suficiente para llegar muy cerca de la Tierra y ahí recién uno empieza a reconocer vida humana, ¿no? Automóviles y personas. Pero cuando estamos tan alto, lo único que logramos ver es la inmensidad de la creación.
incluso la curvatura de la tierra. Y nos damos cuenta de cuán absolutamente pequeños somos. David va a presentar aquí entonces la grandeza de Dios a través de la voz de Dios. David va a decir, la voz de Dios representa aquí su poder. Y es interesante, ¿no?, que, por ejemplo, Pablo en Romanos capítulo 1, cuando él dice que el Evangelio es poder de Dios, podría haber dicho es la voz de Dios, ¿no? Pero vamos a ver aquí que la voz de Dios es la forma en cómo David fue guiado a presentarnos su poder. Y esta voz, él la presenta como si fueran truenos, como si fueran los truenos de esta gran tormenta que él vivió. Y toda esta fuerza, si nosotros lo pensamos, hermanos amados, todo este poder de Dios fue convertido en una copa de ira, que el único que la ha sufrido fue nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia en Isaías 53, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Hasta ahí la lectura. Todo el poder de Dios entonces, que vamos a ver aquí en este salmo, recordemos, un día se transformó en una copa de ira que nuestro buen Señor Jesucristo recibió por nosotros. En los capítulos 6 al 9 de Génesis, si usted hace una lectura de esa sección de la Escritura, va a notar que Dios habló 7 veces entre los capítulos 6 al 9 de Génesis, y hablando fuerte al hombre por causa del pecado y trayendo juicio 7 veces. Allí hubo un gran juicio, el diluvio, que destruyó todo el mundo. Y recordemos que hasta ese tiempo nunca había llovido sobre la tierra. La tierra solamente se regaba con un vapor que subía, ¿cierto?, de la tierra. Y es interesante que después, cuando vamos a Apocalipsis, capítulo 10, se nos dice que entre la sexta y séptima trompeta de los juicios de Dios en aquel tiempo, cuando la segunda venida del Señor Jesucristo sea inminente, 7 truenos van a sonar desde el cielo antes de que vengan los juicios finales sobre la tierra. Y si nosotros tomamos este Salmo 29 y contamos las veces que se nos dice voz de Jehová, va a notar que son 7 también. 7 veces la voz de Dios como un trueno hablando para mostrar su gran poder y su gran gloria. Para juicio, ¿sí? Para juicio, pero también para misericordia. Juicio para aquellos que rechacen a su Hijo, al Señor Jesucristo, pero misericordia para aquellos que crean en Él. Versículo 3. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Si ustedes recuerdan, en el relato de la creación de Génesis 1, se nos dice que el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Y en la Escritura, las muchas aguas, el mar, siempre simbolizan normalmente la fuerza y la destrucción. Se nos dice, detrás de todo este poder está nuestro Dios, el Dios Todopoderoso. Truena el Dios de la gloria. Así que aquí se compara el poder de Dios con su voz, como si fuera un trueno. Y 7 veces aparece entonces aquí esta voz de trueno de Dios para mostrarnos que es el Todopoderoso. Jehová, dice a continuación el 3 al final, Jehová sobre las muchas aguas. Queda claro aquí que en esta parte de la creación, el mar, Dios tiene el absoluto poder y autoridad. ¿Ha notado que la Escritura dice que Dios le puso límite al mar y que no se puede salir? ¿Quién está detrás de contener esta inmensa potencia que son los mares? Yo no sé si usted alguna vez se ha puesto cerca del mar en una bahía o en una playa a contemplar la inmensidad de eso,
al ver la inmensidad del mar, cómo corre el viento, cómo esas olas golpean la orilla. Y detrás de eso hay una fuerza inmensa, una masa de agua que cubre mucho más que la tierra firme. Y aquí se nos dice que el poder que está detrás de todo eso, conteniéndolo, manteniendo su límite, es nuestro buen Dios. Él es el Todopoderoso que está detrás de toda esa fuerza. Versículo 4. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Segunda voz de trueno de Dios, dice aquí, voz de potencia. Y es interesante que David en esta experiencia que tuvo con esta tormenta fue tan fuerte que no sé si lo notó, en el versículo 10, él menciona la palabra diluvio. Esta tormenta que ocurrió entre el Líbano y Cades fue tan fuerte que David utiliza el término diluvio que nosotros asociamos con Génesis capítulo 6. Se nos dice en la Escritura que había una expansión en el cielo y que cayó a la tierra. Había mucha agua en el cielo, había como un mar de agua que en el día del diluvio se nos dice en la Escritura que se abrieron las cataratas de los cielos y toda esta agua cayó a la tierra. Pero no sé si también ha notado un detalle ahí en el relato de Génesis, que se dice que también brotó agua desde debajo de la tierra. ¿Quién está de todo ese gran poder, detrás de toda esa gran potencia? La voz de Dios. Fue la voz de Dios lo que estaba detrás de ello. Dios trajo todo este poder y toda esta destrucción en esa ocasión. No es solamente una voz de potencia, sino que también dice aquí, voz de Jehová con gloria. Tercer trueno de la voz de Dios. Hemos dicho que la palabra gloria significa su peso, su contenido. Y aquí hay algo que quizás nosotros no siempre meditamos, y es que si somos exactos, Dios no merece la gloria. Yo sé que suena un poco extraño. No merece la gloria, porque realmente Jesús dijo, gloria de hombres no recibo, gloria de hombres no recibo. La única gloria que Dios recibe es su propia gloria. Y nosotros cuando decimos, Señor, tuya es la gloria, estamos hablando correctamente. Porque Él no nos viene a pedir algo que Él no tenga. Él ya tiene toda la gloria. Él es el dueño de toda la gloria. Y cuando nosotros le glorificamos a Él, no le estamos dando algo que nosotros tengamos. Lo único que estamos haciendo es reconociendo que Él es glorioso. Nosotros no tenemos ninguna gloria que darle, salvo reconocer la gloria que Él ya tiene. Por lo tanto, decirle tú eres merecedor, no, Él ya tiene toda la gloria. Él es Dios, Él siempre ha sido Dios. En Efesios capítulo 1 se nos dice que fuimos creados, ¿para qué? Y lo dice 3 veces, para alabanza de su gloria. Así que, más que decir, Señor, mereces, Señor, tú eres dueño de toda la gloria. El Espíritu Santo de Dios, dice la Escritura en Juan capítulo 15, guía a que glorifiquemos a Dios, a que le demos la gloria que Él ya tiene. Y el Hijo glorifica al Padre. Por lo tanto, cuando vemos aquí que Dios es glorioso, no le estamos dando algo que Él no tenga. Él es glorioso, siempre ha sido glorioso. Y aunque no hubiera ningún otro ser que lo adorara, Él no deja de ser glorioso y de tener toda la gloria por ser Dios. Por lo tanto, tenemos que decir, Señor, tú eres dueño de la gloria, de tu gloria, y otra gloria no vas a recibir. Gloria de hombres no recibe. Él solamente quiere que su pueblo reconozca que Él ya es glorioso. Versículo 5. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Notan que luego de hacer un recorrido por la creación en las aguas, en la potencia y gloria de Dios en los cielos, luego nuevamente baja a la tierra y habla de los árboles, ¿Por qué menciona a estos grandes cedros del Líbano? Aquí en este cuarto trueno de la voz de Dios,
Si nosotros recordamos, antes del diluvio, todas las cosas eran más grandes, ¿no? La vegetación era mucho más grande. Y incluso hasta el día de hoy quedan algunos árboles gigantes, como aquellos secoyas rojos que hay, por ejemplo, en el estado de California, que algunos pueden medir 115 metros de altura y el tronco tiene 8 metros de diámetro. Son inmensos y pueden vivir mucho tiempo. Algunos se han datado 2000 y otros 3000 años de antigüedad. Y esto no es algo tan extraordinario, porque los árboles que están todavía en Israel, en el huerto de Getsemaní, tienen también más de 2000 años, aquellos viejos árboles de olivo. Estos árboles son inmensos y David aquí está hablando de una época más antigua todavía, y él dice los árboles más grandes que existen y que él conoce son los cedros del Líbano. Árboles enormes, fuertes, y que se caracterizaban mucho por ser árboles que crecían muy derechos y muy robustos. Aquí dice que la voz de Dios los quebranta como si nada. Los puede sacar de su raíz, y vamos a ver más adelante, que dice que los hace saltar como becerros. Una de las cosas más fuertes que había en la naturaleza en ese tiempo, que nada podía derribar, que eran los cedros del Líbano, dice aquí, tu voz, Dios. Solamente con tu voz, y estos árboles salen como becerros que saltan. Y lo repite, quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Versículo 6. Los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. A continuación, ya que habló de árboles, ahora va a hablar de montañas, Dice que los hace saltar como becerros y como hijos de búfalos. Dice aquí al Líbano y al Sirión. El Sirión, si usted anota ahí la cita, Deuteronomio 3:9, es otro nombre que recibía el monte Hermón. Dice Deuteronomio 3:9, los sidonios llaman a Hermón Sirión. Así que es el nombre también para el más grande monte del Líbano, el monte Hermón. Y dice aquí la palabra de Dios entonces que la voz de Dios es tan potente, es tan poderosa, que Él puede hacer, si Él quiere, saltar estos poderosos árboles, este gran monte, y hacerlo saltar como un becerro. Y si usted después lo revisa en la Escritura, en el libro de Apocalipsis, después de que los 7 truenos del cielo salen al mundo para anunciar los juicios finales que van a venir sobre el mundo, se nos dice que los montes van a ser sacados de su lugar. Se nos dice que el mundo va a ser juzgado severamente y aún la naturaleza va a ser destruida. Así que es verdad, la voz de Dios como un trueno es todopoderosa. Toda la creación de Dios está en sus manos y es como nada en sus manos. Nosotros miramos en la actualidad y vemos grandes montañas, ¿no? Pero ¿sabe qué? Las montañas son más pequeñas cada vez. A través de los siglos habría que hacer un estudio para ver cómo los montes han perdido su volumen por los terremotos, por la erosión de la lluvia. Todas las montañas van achicándose. Todos los montes se van haciendo cada vez más pequeños. Así que en el tiempo de David, cuando él vio este monte Hermón, que hoy día es un monte mucho más bajito, era enorme. Pero ven que solamente el tiempo los va convirtiendo en nada. Cuanto más la propia voz de Dios, el Todopoderoso. Versículo 7. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Aquí tenemos la quinta vez que se menciona la voz de Dios como un trueno, y literalmente el hebreo dice que corta llamas de fuego. Es decir, está describiendo el zigzagueo de los relámpagos. Está diciendo, así como caen los relámpagos del cielo. Ya se nos dijo anteriormente que la voz de Dios es como un trueno. Pero antes del trueno apareció el relámpago, ¿cierto? Primero vemos el relámpago y después
oímos el ruido del trueno. Detrás de todo ese poder, donde hay una energía eléctrica tremenda, está también el poder de Dios. Dice que Él con su poder corta estas llamas de fuego, y por eso que las vemos con esas figuras. No es solamente algo que lo hace la naturaleza, está todo en las manos del Creador, del diseño que Él dio allá en el principio. Su voz es la que derrama estas llamas de fuego que vemos en el cielo. Versículo 8. Voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades. La voz de Jehová, entonces, hermanos amados, es tan poderosa que si Él quisiera puede mover los montes de un lado a otro. Si Él quiere puede sacar los más grandes árboles de la tierra y sacarlos como si nada. Pero también, si Él quisiera, puede hacer un movimiento en la tierra y destruirlo todo. En el Salmo 104, versículo 5, dice: Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con el vestido la cubriste. Los montes, sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Hasta ahí la lectura. Nuestro Dios diseñó todo esto. Y si Él quiere, puede revertir todo eso, destruirlo y sacarlo de su lugar. ¿Quién tiene tan grande y semejante poder? Solamente nuestro Dios. Nosotros no podemos hacer nada en contra de toda esta naturaleza. ¿Podemos negociar con una tormenta? Es imposible. Solamente Dios es el único que tiene el poder detrás de todo eso. El Señor Jesús en aquella vez en la barca con los discípulos habló a la tempestad y la tempestad se calmó, porque Él es el Dios todopoderoso. Versículo 9. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Otra vez, el hebreo dice literalmente, cuando dice voz de Jehová que desgaja las encinas, dice que hace parir a las ciervas. La voz de Jehová no solamente está con todo su poder en los mares, Él controla todo ese poder. Dios no solamente tiene todo el poder sobre lo que ocurre en el cielo, con las tormentas, los relámpagos, los truenos, las lluvias. También tiene el poder sobre toda la vegetación. Tiene el poder sobre los montes y aquí sobre el reino animal. Dice que Él con su poder hace parir a las ciervas. No hay nadie como nuestro Dios. Él es todopoderoso y detrás de toda la creación está Él con su mano poderosa. Y también dice, desnuda los bosques. Significa que la naturaleza cada cierto tiempo se renueva, como en el otoño, para que todo vuelva a brotar nuevamente. ¿Quién está también detrás de todo eso? Nuestro buen Dios, el Todopoderoso. Y haciendo una conclusión de todo lo que he hablado hasta aquí, mire lo que dice el texto. En su templo todo proclama su gloria. Es su gloria. Él ya tiene una gloria propia. Nosotros no necesitamos inventar una gloria nueva. Lo único que nosotros hacemos es reconocer la gloria que Él ya tiene. Él es glorioso, Él es todopoderoso. Sabemos que David no conoció el templo, porque Dios no le permitió construirlo. Pero sí lo hizo su hijo Salomón. Por lo tanto, David, ¿de qué templo está hablando? Si pudiéramos hacer una conjetura, quizás podríamos decir, bueno, quizás David está hablando en el futuro, ¿no? Está imaginándose el templo en el futuro. Pero recuerdan a Isaías, que lo mencionamos también la semana pasada. Él tuvo una visión y vio al Señor en el templo celestial, y los serafines alrededor de Él, cubiertos todo su cuerpo, porque no pueden mirar directamente a Dios sin morir.
a causa de la gloria de Dios. Por lo tanto, se cubren con 6 alas todo su cuerpo, incluidos sus rostros. Es muy posible que David aquí está hablando nuevamente del templo celestial, donde está Dios sentado allí en el trono. Todo lo que hay allí, todos los seres que le adoran en aquel lugar, proclaman su gloria. ¿A causa de qué? De la creación que tenemos acá. La creación en la cual nosotros estamos. Así que ahora David va a hacer una conclusión final en estos versículos 10 y 11 para que nosotros podamos también tener la idea completa de lo que él quiso comunicar cuando escribió este salmo. Dice el versículo 10, Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. ¿Quién preside o quién presidió toda esa tormenta en la cual él estuvo? Dice que estaba Dios, simplemente allí, controlando toda la creación. Por eso que cuando Jesús estuvo en esa tempestad que mencionamos recién, él solamente habló y fue suficiente. La creación reconoció la voz del Creador y le obedeció. Aquí vemos que quien está detrás de todo en la creación, en todo lo hecho, es la mano todopoderosa de Dios. Y Él se sienta como Rey para siempre. ¿Qué es lo que está detrás de todo en este salmo? Si ustedes se fijan, el énfasis es la palabra voz. La voz de Dios. Y lo podríamos decir también así, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tiene poder? La palabra de Dios. Y si nosotros, hermanos amados, lo pensamos bien, la palabra de Dios la tenemos escrita aquí en este libro que es la Biblia, pero también la palabra de Dios tomó forma humana y vino a este mundo, el Señor Jesucristo, el Verbo de Dios, la palabra encarnada de Dios que vino al mundo. Y Dios va a darle a su pueblo su poder, así como su palabra es poder. Dice el versículo 11, para terminar en esta noche, Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Cuando nosotros hablamos entonces de poder, ¿de qué está hablando? Está hablando de la voz de Dios, de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios. Así que, así como en su palabra está el poder, Dios puede dar poder necesario a su pueblo para que viva y complete su plan. Y siempre ha sido así. El Señor nos ha dado su palabra por sobre todas las cosas para que seamos su pueblo en este mundo. Y Jesús le dijo a sus discípulos en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas, podemos estar totalmente seguros de que el poder de Dios está allí obrando. No tenemos otra fuente de poder alguna. Es su palabra obrando en medio de su pueblo, la voz de Dios. Alguien dijo que si usted quiere oír la voz de Dios audiblemente, que lea la Biblia en voz alta. Y es verdad. Esa es la voz de Dios para nosotros, su palabra, y allí está todo lo que necesitamos. Si Dios con su palabra, con su voz, que para la creación es como un trueno que lo controla todo, ¿cuánto más va a ser su palabra obrando en nuestras vidas? Su palabra escrita, y ahora que estamos de este lado de la historia, mucho más adelante que David, que lo que él vio, tenemos a Jesús, el Hijo de Dios, la palabra encarnada de Dios. Por eso que David termina diciendo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. ¿Y nosotros por qué tenemos paz? Porque tenemos paz por medio de Cristo, con el Padre. Dice Romanos 5:1, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también entrada a la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El pueblo de Dios vive confiado, tiene paz en su corazón,
cuando confía en la voz de Dios. Y si la voz de Dios controla todo lo que nosotros vemos, absolutamente todo, que sea de noche ahora, que mañana vuelva a salir el sol, que ocurran todas las cosas que quizás para nosotros ya es ordinario, pero detrás de todo este mover extraordinario de poder que vemos en la creación todos los días, dice aquí la Escritura que está la voz de Dios. Y ese mismo poder quiere obrarlo Dios en nuestros corazones también por su palabra. Así que, hermanos amados, en esta noche hemos visto que ¿qué debemos hacer? Debemos honrar, debemos glorificar a Dios por su poder. Y la mejor manera de hacerlo es atesorar su voz, su palabra. Y Él dará poder a su pueblo para hacer su voluntad. Y seguiremos teniendo esa paz que ya tenemos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, le alabamos en esta noche y le agradecemos, Señor, por su palabra. Gracias, Padre amado, porque tenemos este libro que nos guía a toda verdad. Señor, que nos enseña. Y a su Espíritu, Señor, que es la persona que nos permite que su palabra pueda penetrar en nuestro corazón. Gracias, Padre, porque podemos ver que su voz es la que controla todo lo que vemos. Y, Señor, de la misma manera, esa misma voz nos sigue hablando en el día de hoy, obra en su pueblo, nos da, Señor, el poder para hacer su voluntad, para obedecerle. Y, Señor, gracias porque por sobre todas las cosas tenemos su paz, no porque nosotros hayamos hecho algo, sino porque nuestro Señor Jesucristo, la palabra encarnada misma, vino para hacer paz y hacer posible esta reconciliación. Antes, Padre, estábamos lejos, éramos aborrecedores suyos, amábamos el pecado y el mundo y las tinieblas. Pero, Padre, gracias porque nos reconcilió en el Hijo, y hoy, Padre amado, somos sus hijos por su pura gracia. Padre amado, lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.